de la sesión anterior. Vamos a hacer un repaso de esta sesión 26, que fue el 1 de octubre de 2021. Vale, entonces, ¿qué hicimos en esta sesión 26? Bueno, lo que hicimos fue hacer una división, una clasificación, mejor dicho, de las fuerzas en conservativas y no conservativas. Como ejemplos de conservativas les mencioné la fuerza de gravedad y una que no hemos visto que vamos a ver, que es la ley de Hooke, que tiene que ver con un resorte. Y como ejemplos de fuerzas no conservativas les mencioné la fuerza de fricción. Esto de las fuerzas conservativas y no conservativas está definido a través de la propiedad del trabajo de las fuerzas. Y lo que hicimos en la sesión anterior es, como habíamos hecho un ejemplo en el caso de la gravedad, en el caso de la montaña rusa, donde habíamos llegado a la conclusión que el trabajo para llegar de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria, utilizamos ese hecho justo para definir las fuerzas conservativas como aquellas fuerzas que no dependen de la trayectoria por la que me vaya entre dos puntos. Entonces aquí tengo un punto A, un punto B, me fui por dos diferentes trayectorias, y dije que si el trabajo era igual en esas trayectorias, entonces le íbamos a llevar a la fuerza conservativa, y lo único que hice fue aplicar esta idea de poder recorrer la trayectoria en una dirección diferente para que en lugar de que se viera sobre dos trayectorias diferentes, se viera sobre un circuito cerrado. Y entonces lo que definimos fue que si el trabajo de una fuerza sobre un circuito cerrado era cero, entonces esa fuerza le decíamos que es conservativa. Y como ejemplos de fuerzas conservativas, de la que hemos visto, es la fuerza de gravedad. Después vimos que, bueno, mencioné que si esta integral no es cero, entonces la fuerza no es conservativa, y un ejemplo de ello es la fuerza de fricción. Entonces, ya que definimos a las fuerzas conservativas y no conservativas, bueno, vimos aquí el caso de la fricción, de que siempre el trabajo es negativo porque la fuerza y la dirección siempre van en sentido contrarios. Entonces, por lo tanto, el trabajo siempre es negativo, y como hago suma de trabajos negativos, nunca me va a dar cero. Para que me diera cero, el trabajo a veces tendría que ser positivo y a veces negativo para que la suma tuviera la oportunidad de ser cero. Entonces vimos que siempre es negativo y que entonces la fricción no es conservativa. Y después llegamos al concepto de energía potencial, y vimos que esta energía potencial era una función que dependía solamente de la posición de la partícula. En el caso de la gravitación en una dimensión, vimos que esa energía potencial la podíamos calcular como menos mgy para el caso solamente de la gravitación. Y justo definimos el cambio en la energía potencial como menos el trabajo para ir del punto A al punto B. De hecho, aquí, insisto, vimos cómo se calculaba la energía potencial para la gravitación. Encontramos que la expresión era mg por y. Y después, utilizando esta nueva, solamente para las fuerzas conservativas podemos definir esta función. Para las no conservativas dijimos que esto no se puede hacer. Y utilizando esta propiedad de haber introducido esta esta energía potencial, pudimos definir lo que es la conservación de la energía mecánica. A la energía mecánica le llamamos la suma de la energía cinética más la energía potencial, y vimos que esta se conserva. Y como ejemplo de esto, si no mal recuerdo, vimos justo el mismo ejemplo de la montaña rusa que ya habíamos visto anteriormente, y vimos que justo en dos puntos, en el punto de arriba o en el punto de abajo, lo que llamamos A y B, la energía era constante. O sea, aquí calculamos para A, en A la velocidad era cero, todo era energía potencial, y calculamos la energía potencial que era mgh, que era los 120.050 joules, y vimos que la suma de ambas energías pues daba 120.050 joules. Aquí la energía, insisto, la energía cinética era cero, todo era energía potencial. Y después nos fuimos al punto B, que era el punto más bajo de la montaña rusa en nuestro dibujo,
Y ahora vemos que la energía potencial ahí en ese caso es cero, mientras que la energía cinética es diferente de cero y de hecho es igual a los 120.050 joules. Entonces volvíamos a ver que la suma de las dos energías me daba la misma cantidad que en el punto. De hecho, fíjense que si, volviendo a este problema ya para entrar en materia, eh, si quisiéramos seguir calculando que pudiéramos suponer que la montaña rusa continúa hacia abajo, ¿no? Ustedes van a decir, oigan, pero ¿cómo va a continuar hacia abajo? Pues sí, suponemos que el sistema de referencia y igual a cero lo agarramos muy arriba, pero puedo seguir. Y la pregunta es, ¿puedo calcular ahora la energía cinética en un punto C? Perdón, la energía total. Y pues sí, lo que tendría que hacer es calcular, ahora calcular en C, es la energía potencial en C y la energía cinética en C. Pero fíjense que como va cayendo, la energía cinética va a ir aumentando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la gravedad va a ir aumentando su velocidad. Entonces la energía cinética va a ser mayor que la energía total, que son 120.000 joules. Pero fíjense que ahora la energía potencial, como es mgy, y como el y ahora va a ser negativo, la energía potencial va a ser negativa. Entonces la energía potencial negativa más la energía cinética que es positiva y que aumentó, que está por arriba del valor total de la energía mecánica, el excedente de esa energía cinética se va a cancelar con la energía potencial y me va a seguir dando los 120.050 joules en cualquier punto. Entonces, podemos hacer ejemplos de eso, pero nada más se los menciono, que eso lo podríamos hacer sin problema. Esto porque ustedes estaban en la punta y nos vamos a hacer. Vale, ese es el repaso rapidísimo en 10 minutos de la sesión anterior. Mi pregunta es si alguno de ustedes, colegas, tiene alguna duda, algún problema con los conceptos que vimos la sesión pasada. Yo sé que el fin de semana a veces se distancia un poquito de esto, uno descansa un poco, pero bueno, en una de esas igual ya traen la duda desde el viernes. ¿No? ¿Dudas? ¿Cero dudas? Ok. Entonces, si hay cero dudas, vamos a hacer un ejercicio. Hoy es 4 de octubre, es la sesión 27. Ya nada más nos quedan formalmente 6 sesiones antes de que concluya el trimestre. Según entiendo, ya les mandaron los detalles para el examen departamental, ¿verdad? Exacto, eso me dijeron. Vale, pues vamos a hacer este ejercicio. Acá ya llegó en el chat. Dice, sí, muy bien, Mauricio. Gracias. Vale, entonces, ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente, y otra vez, como siempre lo hacemos, vamos a tratar de que ustedes lo resuelvan y lo resuelvo después de ustedes. Dice, un cuerpo se suelta desde una altura h. Eso es un enunciado que ustedes van a reconocer. Un cuerpo se suelta desde una altura h sobre el suelo. Lo que les piden es analizar el movimiento de caída, pero usando el principio de conservación de energía mecánica. Dice, analizar su movimiento usando el principio de conservación de energía mecánica. Entonces, yo lo primero que les pediría para este problema, muchachos, este ejercicio, es que me escriban cuál sería
pues justo escribir en ecuaciones esa energía mecánica total del sistema, ¿no? ¿Vale? Entonces, si quieren, hacemos un dibujito del problema, pero no, aunque no creo que sea necesario, si ya lo han hecho. Entonces tienen, no sé, a lo mejor aquí un edificio, este es el piso, y estamos pensando que este edificio tiene una altura h. Y entonces aquí ustedes agarran y sueltan un objeto. Esto es un problema de, claramente, de caída libre, ¿verdad? Solamente tienen actuando sobre ese objeto la fuerza debida a la gravedad. Y estamos suponiendo que su velocidad inicial vale 0. Entonces, por ejemplo, una pregunta que se puede hacer que es como las que han resuelto en sus tareas anteriores es, ¿cuál sería la velocidad en el punto cuando pega en el suelo? O sea, a ver, contesten esa pregunta, pero utilizando el principio de energía, de conservación de energía, no las fórmulas que ya sabemos o la forma que tradicionalmente lo hacemos. ¿Vale? 2 minutos, 3 minutos y bueno, le meto la mano yo. Adelante, compañeros. ¿Ya, compañeros? ¿Alguien?
A ver aquí en el chat que dice Juan Rodrigo MGH0, pero ¿eso qué es, Juan Rodrigo? Miren, les propongo, vamos a hacer lo siguiente. Digo, no es lo que solamente me están pidiendo, pero vamos a hacer un poquito más allá de esto. Entonces, déjenme poner 3 diferentes puntos. Hago espacio aquí no es que esté mal lo que escribí, pero luego necesito más espacio. Vamos a, es claro que es un movimiento de caída libre, entonces déjenme poner 3 diferentes puntos. Déjenme llamar al punto donde inicia el movimiento, el punto A. Y un punto intermedio, déjenme llamar el punto B, por altura B, y otro punto intermedio en C, para sacar la energía total en estos 3 casos y ver cómo se compara una con respecto a otra. Entonces, en el punto A, acuérdense que mi resultado lo que me dice es que la energía mecánica, vamos a ver de la clase anterior, entonces la clase anterior, llegamos a la conclusión de que aquí está, para el caso de la gravedad, un medio mv cuadrada más mgy es una constante, ¿no? Donde justo la energía potencial es mg. Entonces, fíjense, y esa es la energía total. Entonces, la energía mecánica siempre está dada por la energía cinética más la energía potencial. Esto es siempre. Esto es la energía mecánica. ¿Vale? Entonces, en el punto A, aquí la velocidad, vamos a llamarle la velocidad en el punto A vale 0. Entonces, la energía cinética en el punto A, que es un medio de la masa por la velocidad en al cuadrado, es 0, porque la velocidad al inicio vale 0. Por otro lado, vimos en la sesión anterior que la energía potencial tiene una expresión como mg por y. Entonces, lo primero que tengo que hacer también, recuerden muchachos, es siempre agarrar mi sistema de coordenadas. Voy a agarrar mi sistema de coordenadas de tal manera que el origen coincida con el punto donde cae el objeto. Entonces, este es el eje X y todo esto es el eje Y. En este sistema de coordenadas, donde mi origen está en el suelo, solo en este sistema de coordenadas. Entonces, esta distancia del edificio, Y, es igual a la altura, que de hecho es un número positivo, ¿verdad? Eso vale. Entonces, la energía potencial en A es igual a mg, por lo que vale Y en A, pero Y en A vale mg por H. Entonces, lo primero que sé es que la energía mecánica total en el punto A, que es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A, simplemente este es 0. Entonces, esto es mg. Entonces, esa es la energía total. Y ese es lo que se va a valer siempre. Eso se va a conservar. Si ya me dicen qué numerito de cuántos joules, lo que me tienen que decir es cuál es la masa del objeto y cuál es esa altura. Y yo así calculo la energía en A. Vamos a hacer, este es como el primer paso. Vamos a hacer un segundo paso. Vamos a calcular la energía mecánica en el punto B. Entonces, la energía cinética en el punto B simplemente es un medio de masa por la velocidad en B al cuadrado. ¿Para cuánto vale esa velocidad? Pues depende de dónde esté B. A qué distancia del suelo está B. Pero en general lo puedo escribir así. Y la U en B, pues va a ser mg por lo que valga la coordenada y en B, ¿verdad? Esta coordenada aquí, y en B,
va a ser la distancia desde el suelo. Entonces, la energía en el punto B va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del v al cuadrado más mg por y. Esa sería la energía en B. Y como tiene que ser igual a la energía en A, eso es igual a mg por h. ¿Vale? Y el tercer punto donde vamos a calcular esto es en C. Entonces, la energía cinética en C es igual a 1/2 por la masa por la velocidad inicial. ¿Y cuánto vale la energía potencial en C? Pues va a valer mg por la coordenada de este punto. ¿Pero cuánto vale ese punto? Pues vale 0, ¿verdad? Porque ahí tengo mi sistema de coordenadas. Ahí agarré y igual a 0. Entonces, la energía total en C va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Ahora, por el principio de conservación de energía, estas tres energías deben ser iguales a fuerza. Entonces, lo que tiene que pasar es que mg por h tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del v al cuadrado más mg por yv. Y en particular son iguales en el punto C, 1/2 de m por yc. Eso vale la energía totalmente. Entonces, todas esas igualdades se valen. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se conserva. Entonces, fíjense, de aquí puedo calcular rápidamente cuál era la velocidad al llegar al suelo. Entonces, si me fijo solamente en el primero y en el tercero, o sea, la energía cinética en A y la energía cinética en C, puedo despejar cuánto vale la velocidad en C. Entonces, la velocidad en C al cuadrado es igual a 2 entre m, que está multiplicado por mgh. Las masas se van y eso me queda 2gh. Entonces, la velocidad en C simplemente es igual a la raíz cuadrada de 2gh. Estrictamente hay un más menos. Acuérdense, ¿cuál sería la interpretación del más menos? O sea, estrictamente, eso es más menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta aquí? Fíjense. Entonces, B, C, en ese punto, acuérdense, siempre les he dicho, al problema no le importa si voy para arriba o para abajo, me va a dar las dos respuestas. Entonces, el valor cuando es positivo de la velocidad es el valor cuando justo si yo hubiera aventado la bola de abajo, bueno, o sea, si hubiera ido, hubiera calculado su velocidad cuando va de subida. Entonces, este es cuando va de subida. Y acuérdense, entonces, la gravedad lo va desacelerando, entonces su velocidad va disminuyendo, disminuyendo, hasta llegar al punto A, donde su velocidad vale 0, que es este. Después de ahí empieza a aumentar en valor absoluto la velocidad, o sea, empieza a aumentar la rapidez, pero como va hacia abajo la velocidad es negativa. Entonces, este es cuando va hacia abajo. Entonces, la velocidad en C es menos raíz de 2gh. Y si ustedes comparan con lo que habíamos obtenido cuando vimos este capítulo en cinemática, se van a dar cuenta que nos dio lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, este ya lo habíamos obtenido y entonces estamos seguros que está. Entonces, insisto, les da los dos valores y los dos valores son correctos, solamente que tienen que interpretar que uno va de subida y el otro va
¿Dudas hasta aquí, muchachos? Porque aquí está un ejemplo de cómo se va a utilizar la conservación de la energía. En B no tenía que haberlo sacado si nada más me pedían la velocidad en C. Esta parte, si quieren ustedes, está de más, ¿no? Pero la puse para que, por completez, ¿no? Para que entendamos que yo puedo calcular, si me sé cuál es la energía total, puedo calcular, y me sé, por ejemplo, cuál es la altura de YB, puedo calcular su velocidad ahí, ¿no? Y mediante justo esta relación, porque ya sé que MGH es la energía, y ahora le igualaría a un medio de mv cuadrado más mg. Ahí tengo dos incógnitas, no sé quién es YB y no sé quién es la velocidad de MV. Pero si me dan una de ellas, despejo la. Dice Iván, pudimos haberlo calculado desde un principio sin tener el punto B como auxiliar. Sí, de hecho, insisto, no es que tenga el punto B como auxiliar, sino yo lo quise sacar para todos los puntos, para que justo se viera, fíjense, vamos a ver por qué hice eso que hice. ¿Hasta aquí no hay dudas? No. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está realmente pasando? Supónganse, muchachos, que yo quiero calcular, permítanme, nada más estoy pensando rápido cómo hacerlo para no hacerme bolas. Okay. A ver, aquí tengo otro chat. No entendí, pero bueno, vamos. Entonces, déjenme pienso rápido. Ok. Fíjense que puedo hacer una gráfica. ¿Puedo hacer una gráfica? Déjenme hacer una gráfica. Ya ven que dicen que los dibujos valen más que 1000 palabras. Déjenme hacer una gráfica. Supone que estas dos líneas están derechitas, ¿no? Es fea la primera, ¿verdad? Está muy chulo. Vamos a ver si le damos mejor. Entonces, fíjense, voy a hacer una gráfica. En el eje vertical voy a graficar la energía. Y en el eje horizontal voy a graficar la altura que, no la posición de la partícula. Entonces, fíjense, la energía, el principio de conservación de energía lo que me dice es que la energía total se va a conservar. Tal como lo pusimos, y cuando Y valía H, o sea, para aquí va a haber un Y que es igual a H, para este valor se obtenía la energía máxima. ¿Vale? Vamos a suponer que aquí la energía justo era, vamos a ponerla aquí, que está aquí, este valor, que sea MGH. Pues esa es la energía total. Entonces, fíjense, como esto se va a tener que conservar para todo el tiempo, la energía siempre va a tener que valer esto. Esta es la energía. ¿Vale? En particular, eso lo saqué sabiendo lo que pasaba en H. Toda la energía era cinética. Ahora, por otro lado, fíjense cuál es la forma de la energía potencial. La energía potencial, U de Y, es igual a mg por Y. Esto es una energía, esto tiene esto es la energía potencial. Va a faltar espacio. Esto es la energía potencial. Si yo grafico esta energía potencial en esta gráfica, esto es una línea recta que pasa por el origen con pendiente mg. ¿Están de acuerdo?
Entonces, si yo grafico la energía potencial, y la energía potencial va a ser esta. Aquí va a llegar. ¿Sale? Esa es la energía potencial. Eso ya lo vimos hasta en la tarea. En la tarea 1 les dije que esa es la ecuación de una recta. Es la ecuación de una recta con ordenada al origen 0. O si quieren vamos a poner que pasa por el origen. Y dependiente m por. ¿Vale? Ahora, vamos a graficar cuánto es la energía cinética. ¿Tá? Entonces, yo quiero la energía cinética en cualquier punto, ¿no? Por eso fue, Iván, que saqué también para el punto B, para graficarlo. Entonces, fíjense, para el punto B era arbitrario, era para cualquier punto. Esta es la energía potencial en cualquier punto. ¿Vale? Pues si quiero graficar la energía cinética, entonces, lo que tengo que hacer es que, fíjense, la energía cinética en un punto Y arbitrario, aquí va a ser igual. Según esto es un medio de la masa por la velocidad del día al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale eso? ¿Cómo lo puedo saber? Pues lo puedo saber de esa ecuación, ¿verdad? Estoy cambiando en lugar de B, le estoy poniendo Y. Esto es igual a, fíjense, a MGH del lado izquierdo. Esto tiene que ser igual a MGH, que es la energía total, menos, ¿qué estoy haciendo? Paso restando esta energía potencial al lado izquierdo. ¿Están de acuerdo? Entonces me va a quedar MGH menos MG por Y. Entonces menos MG por Y. Lo que es lo mismo que es MG por H menos Y. Ahora, si yo grafico esto, que esta es la energía cinética, esto es una recta dependiente menos MG. ¿Están de acuerdo? Con ordenada al origen MGH. Entonces, cuando Y vale 0, que es este punto, la ordenada al origen vale MGH. Entonces, de hecho, debía verlo. Bien, debía haberlo puesto otro color para que se viera más claro. Entonces, acá estoy. Luego es una recta dependiente negativa, entonces va a ir con esta orientación. Va a ir así. De hecho, fíjense, cuando Y valga H, la energía cinética vale 0, que es en este punto. Y es una línea recta. Entonces, la energía cinética va a ser algo así. La gráfica de la energía cinética. ¿Vale? ¿Hasta ahí se entiende? Pero lo importante, muchachos, es que en cualquier punto que yo me agarre, en cualquier punto, supónganse que me agarro este punto, ups, no me agarro el punto, lo demás bien, me agarro este punto. Entonces, la energía potencial en este punto, esto vale, eso es la energía potencial. Y la energía cinética para ese punto, la energía cinética es esto. El punto está, muchachos, es que la suma de lo rosa más lo blanco me da lo verde. ¿Sí?
¿Se entiende? O sea, si yo agarro esto blanco, realmente esto blanco es la misma distancia que falta para completar, y lo rosa más lo blanco me va a dar lo verde. Entonces, en cualquier otro punto que yo me agarre, cualquier otro punto pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero aquí la energía, entonces esta va a ser, por ejemplo, la energía cinética. Esta es la energía cinética. Y la energía potencial en este punto, esta es la energía potencial. Y otra vez, la suma de lo rosa más lo blanco es la línea verde. ¿Vale? No importa en cuál punto esté, por ejemplo, me agarro el del medio, esta es la energía cinética, y la energía potencial es exactamente lo mismo. Y si la sumo, entonces eso me va a dar la energía total MGH. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una forma de ver gráficamente que siempre la suma de ambas me va a dar una constante, que es la línea verde en este caso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que siempre pasa. Entonces, cuando la energía cinética de uno es muy grande y la energía potencial en un punto es chiquita, a medida que pasa el movimiento, empieza a cambiar. Aquí justo como interpreto la gráfica. Cuando está arriba del edificio, no, cuando está abajo en el suelo, de hecho aquí lo podría interpretar al revés. Cuando está arriba del edificio que estoy en H, que es el punto extremo, el punto de la derecha, este punto, cuando estoy arriba del edificio, su energía cinética es 0 y todo es energía potencial. Después la energía potencial empieza a disminuir, la energía cinética empieza a aumentar, conforme va cayendo, ¿verdad? Porque va cayendo hacia 0. Entonces va a disminuir, perdón, la energía cinética va a aumentar, la energía potencial va a disminuir, hasta que llega al piso, ya la energía cinética, la energía potencial, perdón, es 0, y la energía cinética se convirtió en MGH. O sea, de hecho, este es el punto, para que quede claro, este es el punto del suelo. Este. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. Siempre hay una compensación de energía cinética más energía potencial, de tal manera que la suma siempre es una constante. Eso es lo que sucede. ¿No? Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Queda más o menos claro? ¿Queda más o menos oscuro? Sí, profe, sí, queda Sí, más o ya menos más claro. claro, profe. Ok, gracias, muchachos. Pues vamos a ver otro problema, ¿no? Y este problema es muy interesante, muy importante. Y porque tiene que ver con, eso nunca lo hemos hecho. Y fíjense, cuando la sesión anterior les hablaba de fuerzas conservativas, les hablaba de dos fuerzas conservativas, en particular la fuerza de gravedad, que ya es la que hemos analizado. Entonces, acuérdense, ¿cuánto vale la energía potencial para la fuerza de gravedad? Mg por H, o Mg por Y, ¿no? Eso es lo que vale. Pero ahora hay otro sistema que es muy importante en la física y es algo que tendríamos que analizar porque tenemos todos los elementos para hacerlo. Y eso se llama la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? Entonces dejen paso a la ley de Hooke. Primero, yo no sé si han ustedes oído hablar de Hooke, pero Hooke fue un científico realmente brillante, muy, muy brillante, que si hubiera vivido en otra época, hubiera tal vez sido el científico más brillante de su época. Pero tuvo la mala suerte, espérenme tantito, estoy viendo, si, según yo, Hooke se escribe con dos O's, estoy viendo si lo tengo aquí, mi acordeón no lo tengo, pero no escribí, no, equivocar. Entonces les digo, si Hooke hubiera vivido en otra época, diferente a la que él vivió, hubiera sido sin duda el científico más importante de su época, o más importante, porque es de los más importantes. Pero tuvo la mala suerte, muy mala suerte, de que vivió en la misma época que Isaac Newton. Y Isaac Newton lo opacó, pues, bastante. Pero no solo eso, sino tuvieron, parece ser, que diferencias muy, muy fuertes entre ellos y se pelearon muy, muy fuerte.
Hay una, no sé si ustedes han visto la serie Cosmos, ahí relatan un poco sobre la relación de estos dos hombres y bueno, es algo realmente interesante de ver. Pero miren, vamos a concentrarnos en eso de la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? La forma más fácil de verla físicamente, de verlo, es con un resortito. Entonces, supónganse que yo tengo un resortito. Aquí tengo una pared. Está mi pared. Estas líneas justo significan que es algo fijo, la pared. Y que en esta pared yo pongo un resortito. Ese resortito lo pongo primero y lo pongo sin comprimirlo ni estirar. Todos conocen los resortes, ¿no? Antes las plumas traían resortes, pero ahora ya casi no usamos plumas de ese estilo. Pero bueno, piensen en el resorte de una pluma. Los coches también traen resortes, ¿no? Los amortiguadores, en las llantas, traen unos resortes. Los resortes se usan en muchos dispositivos mecánicos. Y ustedes saben que estos resortes, por ejemplo, si no los comprimen ni los estiran, ellos pueden tener una longitud de reposo, ¿no? En el cual no hacen absolutamente nada. Pero estos resortes tienen la propiedad, por ejemplo, vamos a suponer que este resorte le ponemos en la orilla una cierta masa, ¿vale? O sea, hay dos cosas que le puedo hacer al resorte. Una, lo puedo aplicar una fuerza, ¿sí? En la dirección de compresión del resorte. O sea, puedo poner una fuerza para comprimir el resorte. O puedo poner una fuerza en la dirección contraria para estirar el resorte. Son las únicas dos cosas que yo puedo hacer. Lo comprimo o lo, ¿qué dije? Para estirar. Dice, de repente, para estirar. O lo estiro. Ahora bien, ustedes han tenido la experiencia de qué pasa cuando ustedes comprimen un resorte. ¿Qué hace el resorte? Pregunta. Empuja hacia los extremos. Ok, o sea, como que más bien, ok, empujar hacia los extremos, como un extremo está fijo a la pared, entonces lo que va a hacer es que el resorte va a tender a impedir que yo lo comprima, ¿no? O sea, el resorte se opone a que yo lo comprima. Allá me acordé de otro lugar donde hay resortes, los colchones de las camas, aunque también ya hay colchones que no tienen resortes, pero bueno, los resortes de las camas son, también satisfacen leyes parecidas a las de Hooke. Entonces, exacto, lo que dijo ahorita el compañero Iván es lo importante. Entonces, déjenme, pero ya se me acabó mi hojita, entonces déjenme sacar otra hojita. Entonces vamos a primero analizar la compresión, ¿no? Entonces, decíamos, aquí está mi pared, aquí está mi resorte, así está en reposo. Después a este mismo resorte, yo le pongo una masa M, y a esta masa M le aplico una fuerza F para comprimir. Entonces, después de un ratito, lo que va a pasar es que mi resorte se va a comprimir. ¿Ok? De tal manera que yo lo que puedo hacer, o lo que puedo ver, es que, supónganse que yo justo aquí, cuando no está ni comprimido ni elongado, pongo un sistema de referencia. Justo ahí, en el extremo del resorte. Cuando yo ya lo comprimí, entonces puedo pasar mi sistema de referencias. Es este mismo. Cuando yo ya lo comprimí, lo que voy a provocar es que el cuerpo se movió una cierta cantidad de X. ¿Vale? Entonces,
cuando yo hice eso, esta fuerza F la ejercí yo, ¿no? A lo mejor con mi mano para comprimir el resorte. Pero ahora, ya cuando el resorte lo estoy comprimiendo, el resorte mismo, y para hacer énfasis que es el resorte, lo voy a poner en blanco, el resorte va a ejercer una fuerza sobre esta masa, ¿verdad? Que tiende a restaurar su posición original. O sea, el resorte lo que va a querer, al resorte no le gusta ni que lo compriman ni que lo estiren. Entonces, si lo comprimen, él va a tratar de regresar a como estaba. Y si lo estiran, también va a tratar de regresar a como estaba. No importa lo que le hagamos, él siempre quiere estar en la posición de reposo. Eso es lo que le gusta. Es su zona de confort, ¿no? Es lo que él quiere hacer. ¿Vale? Entonces, esto hace. Por otro lado, también les decía que si hacíamos la otra operación, que era estirarlo, entonces vamos a suponer que me vuelvo a pintar 3 resortes, el que estaba en reposo, ahora otro, donde ya no va a estar en reposo, sino estirado, y lo aumento para hacer como en el anterior, pongo otro donde nada más le pongo la masa y empiezo a ejercer la fuerza, y voy a tener un tercero donde ya va a estar. Está un poquito de chapa mi dibujo, pero ustedes entiendan, muchachos. No soy dibujante profesional. Ahí está la F. Entonces ahora lo que voy a hacer es estirarlo, ¿verdad? Entonces la amarilla es mi fuerza. Tiendo a estirarlo, de tal manera que ahora aquí la masa ya se realizó. Tal vez si yo le sigo manteniendo la fuerza, para que no se regrese, ¿verdad? Puedo mantener la fuerza aquí para que no se regrese, pero ahora resulta entonces, de hecho aquí también puedo mantenerle yo la fuerza para tratar de comprimirlo, pero lo que les decía es que ahora, por tercera ley de Newton, toda fuerza de acción hay una de reacción, hay una para el otro lado del resorte. Y aquí pasa lo mismo. Aquí ahora el resorte lo que trata de hacerme es una fuerza para restaurar. Se llaman fuerzas restauradoras porque quiere restaurar su posición de equilibrio. Entonces, el punto está que esta F siempre va en la dirección para restaurarse. Es lo que les he estado diciendo. Y otra vez aquí puedo poner mi sistema de referencia del resorte, que es el mismo que tomo aquí, que es el mismo que tomo acá. Pero entonces fíjense que aquí, cuando ya lo estiré, se estiró una cantidad X. Déjenme ver primero el lado derecho. Esta X que estoy poniendo, muchachos, es una X positiva. ¿Vale? Porque mi sistema de referencia, acuérdense, los positivos van hacia la derecha. Pero la fuerza que está ejerciendo el resorte, que es la verde, ahora esta fuerza es una fuerza que va hacia la izquierda. Entonces, si yo desplazo al resorte una distancia X positiva, el resorte, su respuesta es ejercerme una fuerza hacia el lado negativo, hacia la izquierda. Y por eso le pongo el signo menos. Y experimentalmente, muchachos, esto es experimentalmente, se encuentra que la fuerza es un lineal en X. Esto lo hacemos en el experimento. Sería padre que tuviéramos más tiempo y que entonces aquí tuviéramos un resortito y tratáramos de hacer el experimento y nos convenciéramos de que la fuerza en buena medida es de manera lineal. Y esa está multiplicada por una K. Esta K es una constante que se le llama la constante del resorte. Esta acá se llama la constante del resorte. Fíjense que les mencioné de varios tipos de resortes. Los resortes de las plumas, que son muy débiles, ¿no? O sea, que yo los puedo estirar muy fácilmente o los puedo comprimir. Esos tendrán una K muy chiquita. Pero les mencioné también, por ejemplo, los resortes de los amortiguadores de los autos. Ahí para comprimir el resorte yo necesito fuerzas muy grandes. Entonces, esa K será muy grandota. Entonces, esta K de alguna manera lo que me dice es qué tanta fuerza yo necesito para comprimir o elongar el resorte. Dado un resorte es constante, pero como hay diferentes tipos de resorte, hay diferentes valores de K. Me voy a ir para el otro lado.
Entonces, en el otro lado teníamos que ahora aquí X es una fuerza negativa, ¿vale? Y ahora la fuerza va hacia la derecha, que es una fuerza positiva. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, pues entonces la fuerza la puedo escribir como K por X. Nada más que hay un detalle, muchachos. La fuerza es positiva hacia la derecha. Si yo le escribo así K por X, resulta que esa X es negativa, porque mi X está yendo en la dirección hacia la izquierda, estoy comprimiendo. Entonces, si yo escribo K por X así, esta K por X, algo que no dije es que la K del resorte siempre es positiva. K siempre es positiva. ¿Vale? O sea, siempre anda de buenas la K, nunca es negativa, nunca anda, siempre es positiva. Entonces, fíjense, si este es positivo y esta X es negativa, la fuerza me va a dar negativa. Pero yo quiero decir que la fuerza va hacia la derecha, que es positiva. Para que eso suceda, muchachos, entonces le tengo que poner un signo menos. Pues sí. ¿Vale? Y entonces ahora sí, menos por menos me da más, por más me da más, y la fuerza me da positiva hacia la derecha. Eso es muy importante haberlo mencionado. Entonces, lo que me dicen es que independientemente de si yo comprimo o estiro el resorte, la fuerza que el resorte ejerce sobre la masa que puse en el extremo, siempre sigue la fórmula igual a menos K. ¿Vale? Entonces, conclusión. Ojo, no se confundan con la fuerza amarilla, que es la fuerza que yo ejercí sobre la masa para estirar o comprimir al resorte. Esa es una fuerza, pero el resorte es opuesta, ¿verdad? Si yo la comprimo, el resorte va hacia descomprimirse. Y si yo descomprimo, el resorte va hacia comprimirse. Conclusión. La fuerza que ejerce el resorte tanto al comprimir, bueno, tanto cuando se quiere descomprimir, ¿no? Pero al comprimirlo o estirarlo, tiene la forma F igual a menos K. Y eso es justo, muchachos, esta forma de la fuerza, lo que se llama la ley de Fick. ¿Vale? Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Alguna duda? No, profesor, sobre esto quedó claro. Ok. Entonces, bueno, ahora fíjense, qué cosa es interesante. Nosotros hemos visto fuerzas que no son constantes, pero de las que hemos hecho problemas así, muchos realmente, solamente hemos dicho fuerza igual a cero, o sea, que significa aceleración igual a cero, que significa velocidad igual a constante, o lo que hemos hecho es fuerza igual a constante. En particular, una de las constantes que hemos siempre usado es la mg, ¿no? Debido al peso. Eso es aceleración igual a constante, pero diferente de cero. Y eso también significa velocidad ya no es constante, diferente de constante. De hecho, crece linealmente. Pero lo único que habíamos tenido era fuerza cero o fuerza constante mg. Si habíamos hecho, insisto, algún problema con fuerza que no fuera cero, y de hecho lo hicimos cuando vimos el trabajo, pero creo que vimos una cuadrática, una fuerza igual a una constante por x al cuadrado. Pero la más importante en física es esta, que es menos k por x, que es la ley de Fick.
Entonces, esta es la primera fuerza que estamos viendo, si quieren, donde ya no es ni cero ni constante, sino depende linealmente de X. Es la primera que vemos así. O no es la primera, porque insisto, ya habíamos visto algunas, pero de las que vamos a trabajar muchas veces, esta es la que no. Y fíjense, ¿por qué lo ponemos a este nivel del curso? Pues porque justo queremos que aprendan a cómo manejar fuerzas de que se comportan de manera diferente. Entonces ya no nada más queremos estas, fuerza igual a cero, que es, o ya no nada más queremos fuerza igual a constante, sino queremos algo más, y es esta fuerza igual a menos K. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es que es una fuerza diferente, ¿o no? Ahora bien, entonces, ya que lo tenemos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esta fuerza? Entonces, fíjense, si yo agarro y les digo que resuelva el movimiento de una partícula, etcétera, usando la segunda ley de Newton con esta fuerza, lo van a poder hacer, pero entonces las ecuaciones que tienen que resolver se vuelven un poquito más complicadas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, a ver, fuerza igual a masa por aceleración, o lo que es lo mismo en una dimensión, y fuerza igual a la masa por la derivada, de hecho, la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Eso es lo que hicimos. Y entonces dijimos, si la fuerza es cero, entonces, ¿qué tenemos? Que la segunda derivada, o sea, es cero, y esta ecuación la resolvimos. Resolvimos esta ecuación. En su momento. Y pusimos que si f era constante, por ejemplo, entonces lo que tendríamos que resolver es esta ecuación m por la derivada cuadrada de x respecto a t cuadrada igual a una constante. Si paso la masa dividiendo entre la constante, y la quito de aquí, constante entre m, que es constante, sigue siendo constante. Entonces, realmente lo que resolvimos fue la ecuación diferencial, bueno, ¿qué se llaman ecuaciones diferenciales? La segunda derivada respecto a t cuadrada igual a constante, y la resolvimos. ¿Se acuerdan? Resolvimos la ecuación, me aventé las integrales en su momento. Si ahora queremos seguir aplicando el mismo juego para la ley de Hooke, ¿qué tendríamos que hacer, muchachos? Pues lo que tendríamos que hacer es resolver menos k por x igual a la masa por la segunda derivada de x con respecto a t cuadrado. Resolver esta ecuación diferencial ya es un poquito más complicado que lo que las dos anteriores que hicimos. ¿La puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Pero entonces necesito saber cómo integrar esas ecuaciones. Entonces, para eso necesito saber resolver la ecuación, esta que se llaman ecuaciones diferenciales. Entonces, yo tendría que ahorita dedicarme un tiempo a resolver la ecuación diferencial. No lo voy a hacer. Entonces, como no sé todavía resolver esta ecuación, entonces no la vamos a resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no la vamos a resolver? Entonces dices, a ver, hace ratito resolví este problema de caída libre utilizando la conservación de la energía y saqué la misma respuesta que yo saqué cuando resolví la ecuación diferencial, cuando sacamos la solución de esta segunda ecuación. Porque esta es la solución de esta ecuación, es la que me da la gravedad, ¿no? Fuerza igual a, si le pongo esa constante G, la constante G, porque el F es M por G, pero como ya habíamos dividido entre M, si pongo esto igual a G, lo que obtengo son las ecuaciones que me permitirían resolver esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, lo que yo obtenía era algo así como y igual a y0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrada, y en el caso de la gravedad,
quitábamos el más, quitábamos la A y le poníamos menos G. Esto es, cuando sacamos esto, fue resolviendo esta ecuación, justo resolviendo esta ecuación. De ahí sacamos estas fórmulas. Y con estas fórmulas yo puedo calcular esta velocidad con la que llegó. Porque no nada más tenía esta otra, ¿no? Tenía la que la velocidad era igual a la velocidad inicial menos g por t, ¿no? La velocidad crecía linealmente. Entonces, con esas fórmulas yo podía resolver esos problemas. Pero encontré otra forma de resolverlas, que fue utilizando la conservación de la energía. Entonces, lo que yo digo, a ver, entonces, ¿por qué no? Como yo no sé resolver esta ecuación, todavía, me lo van a enseñar en algún curso de ecuaciones diferenciales, ¿por qué no? Trato de ver si puedo hacer lo mismo que hice con la gravedad y trato de resolver problemas con la ley de Hooke, pero sin resolver esta ecuación, sino utilizando la conservación de la energía. Y eso es lo que voy a hacer. Digo, ok, entonces lo que vamos a hacer, lo que sí podemos hacer rápido, lo que haremos es resolver problemas de resorte o del resorte involucrando el trabajo, la energía potencial y la conservación de la energía. Fíjense, lo primero que tendría que demostrar es que esta es una fuerza conservativa. Y va a resultar que es una fuerza conservativa y lo podemos ahorita hacer. Entonces, lo que haremos es resolver problemas del resorte involucrando el trabajo, la energía potencial y la conservación de energía, porque es una fuerza conservativa. Sí, no me ocupo. Conservativa. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que haremos